Ok, ya estamos. Gracias. Bien, continúo. Eh, Estaba diciendo que el padre Loring, un sacerdote ejemplar, y el que hoy lo vamos a recordar aquí, fue un gran defensor por conocimiento que tenía de San Sebastián de Garabandal, de las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Eh, yo incluso os voy a contar cómo se produjo esta grabación que acabamos de ver. Yo al padre Loring lo conocí aquí en Cádiz, pues el padre Loring vino destinado como capellán de astilleros españoles a la factoría de la Bahía de Cádiz. Era el astillero español en Cádiz, La Bazán en San Fernando, Matagorda en Puerto Real, Navalís también en Cádiz. En fin, un conglomerado de la industria naval española, de las industrias más importantes de aquella época, y el padre Loring fue capellán en todas estas factorías. Vino a Cádiz sobre el año 1966 y ya no se, ya estuvo vinculado a Cádiz toda su vida. Entonces yo lo conocía desde entonces, pero 5 años antes de su fallecimiento, que él murió en el 25 de diciembre del 2013, pues 5 años antes más o menos, yo lo encontré en Cádiz y yo sabía que ya él no conducía, los jesuitas habían dejado la ciudad de Cádiz, habían ido al puerto de Santa María, donde yo vivo. Y entonces me ofrecí, le digo, padre, si un día necesita usted, a mí me gusta mucho conducir y estoy ya jubilado, tengo tiempo. Si usted necesita que yo lo lleve a alguna parte o lo que sea, usted me lo dice. Ah, muy bien, Román, estupendo, pues estaré pendiente. Pasaron los Pasaron el tiempo y no me llamaba, pero de pronto pasaron como 2 meses o 2 meses y pico y un día a las 10 de la noche me llama por teléfono, la voz que tenía era inconfundible. ¿Sabes quién soy? Sí, padre Lori, claro. ¿Tú te acuerdas, Román, que tú me dijiste que si hacía falta que me llevaras en coche y tal? Sí, sí, por supuesto, lo mantiene, desde luego. Dice, mira, es que mañana hay una conferencia del arzobispo de Sevilla que viene a Cádiz y es a las 9 de la noche. Y yo a esa hora luego no voy a encontrar autobús para volverme al puerto y he pensado que a lo mejor la conferencia también te podía interesar a ti. Y te vendría bien mañana llevarme y vamos a la conferencia del arzobispo y tal. Y bueno, yo pues encantadísimo, por supuesto. Y digo, ¿a usted no le importa que vaya, que venga mi mujer también? Sí, sí, no, que venga, vamos los tres. Y entonces nos fuimos a la conferencia a Cádiz y ya esto le gustó porque, claro, era mucho más cómodo ir del puerto a Cádiz en coche que no ir en autobús. Él iba unas veces en tren, en autobús, o incluso hay veces que hay un pequeño barco que también cruza la bahía y que va a Cádiz. Bueno, ya esto fue la primera vez, pero ya luego fue continuo. Después hubo otras conferencias en Jerez, otras conferencias en San Fernando, y ya al final él todos los días le decía misa a unas monjitas en Cádiz. Y luego de la misa se iba a la iglesia de siempre, que había sido lo de los jesuitas, de Santiago, la iglesia de Santiago, y él confesaba antes de la misa, desde las 7:30 de la tarde hasta las 8, estaba siempre en el confesionario confesando y eso no lo dejó en su vida. Entonces yo lo que hacía, pues, me acercaba, lo recogía aquí en el puerto, nos íbamos a misa, él celebraba la misa, yo me quedaba con él, luego él se iba a confesar, yo me daba una vuelta y cuando terminaba la confesión lo recogía y lo traía otra vez al puerto, entonces eso era diario. Con lo cual, tanto a la ida como a la vuelta, pues tenía una conversación. Pero luego, pues otras veces, pues por ejemplo, me pidió, iba a América, iba cargado de maletas, que para ir en el tren pues no podía ya, que si lo podía llevar al aeropuerto de Madrid, al aeropuerto de Barajas. Claro, pues nos fuimos a Madrid. Un viaje de aquí a Madrid son 6 horas, más la comida son 7 horas, 7 horas de conversación, porque el padre Loring era una persona tenía una memoria extraordinaria, muy inteligente, pero además muy simpático, y entonces los viajes se hacían extraordinarios, porque era como escucharle una conferencia de 7 horas
al padre Loring de aquí hasta Madrid. Luego también fui, me parece, 2 o 3 ocasiones, celebraban los propagandistas un congreso en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, y él asistía todos los años y ya las últimas veces pues tenía que estar un poco acompañado porque el tema físico estaba mal. Y entonces pues nosotros, mi mujer y yo, asistimos con él. Él se quedaba allí en Madrid en una residencia de los jesuitas, pero después nosotros lo recogíamos y durante la celebración del Congreso estábamos con él y después lo traíamos en coche. En fin, que el contacto fue diario y muy fluido. Yo he hablado con el padre Lori muchas horas, y por lo tanto lo he llegado a conocer mucho. Entonces, en una ocasión, él se entera de que el obispo Munilla, que era entonces obispo en San Sebastián, había organizado una convivencia para sacerdotes en Loyola. Venía una monja, que no recuerdo el nombre, era extranjera, que le iba a dar unas meditaciones a los sacerdotes, y el padre Lori tenía ganas de asistir. Entonces yo me entero que una hermana mía, Aurora, y con mi sobrino Alfonso, iban a llevar precisamente a esa convivencia a un cartujo que conocían. Y digo, mire usted, padre, si quiere usted, yo la pongo en contacto con mi hermana, que va a ir a Loyola, va a llevar a este hombre, y entonces usted puede ir también, y luego lo recoge y lo va a traer aquí, y le va a ser muy, muy cómodo. Entonces le gustó, y efectivamente, fueron, ellos se quedaron allí en la convivencia en Loyola. Y a la salida, mi hermana le preguntó, dice, mire usted, padre Lori, estamos muy cerca de Lourdes. ¿Usted quiere que nos acerquemos a Lourdes, que ahora mismo tiene que haber mucha gente? Esto sería el mes de julio, más o menos. Y él le dijo, no, no, Aurora, mira, yo si no te importa, a mí me gustaría ir a Garabandal, a San Sebastián de Garabandal. Él lo conocía de sobra, pero quería volver a San Sebastián de Garabandal. Y dice mi hermana, mire usted, si es que en San Sebastián de Garabandal ahora no va a haber nadie, y en cambio Lourdes, no, no, mira, Aurora, es que resulta que estoy hablando con un sacerdote y me ha dicho que yo debo de dejar un testimonio de lo que yo conozco de Garabandal, porque como él ha contado en el vídeo, él rodó 11 horas de vídeo, de grabación, que las mandó a todos los testigos que quisieron allí en Arabandal, y esa grabación la mandó al obispado. Pero él pensaba que el obispado podía haber caído en unos expedientes grandes, pues en un cajón, en un archivo, en algo, y que a lo mejor estaba medio perdido o no sabría dónde estaba. Y claro, quería dejar un testimonio claro, que es el testimonio que antes hemos visto. Bueno, así se fueron a Garabandal, el párroco le dio todas las facilidades y allí hay un centro de peregrinos, entonces el director de ese centro también fue el que le grabó y le ayudó, y quedó, gracias a Dios, quedó esta grabación. No solo esto, sino que incluso lo subieron, él ya tenía 92 años, estaba ya, bueno, no había cumplido todavía los 92, tenía 91, y en septiembre cumplía los 92. Entonces lo subieron arriba a los pinos en coche, hay un pequeño camino para subir, y allí resulta que apareció una señora joven que al verlo, él siempre iba vestido de sacerdote con su clérigo, le dijo, padre, ¿usted me podría confesar? Dice, hija, yo estoy para eso, digo, si yo me he hecho sacerdote para llevar almas a Dios, para confesar, por supuesto. Él le pidió permiso para contar la anécdota luego, y por eso la cuento yo también. Resulta que esta señora hacía mucho tiempo que no se confesaba, y fue una confesión complicada. Y entonces el padre Loring luego lo que sí dijo, dice, mira, simplemente por esta confesión ha merecido la pena que vengamos a San Sebastián de Garabandal. O sea, él se quedó como muy, muy, que había hecho su oficio sacerdotal confesando a esta señora allí en los Pinos. Entonces este fue el origen de este vídeo. Por eso a mí me gusta mucho recordarlo, porque no lo llevé yo, pero fui en forma indirecta el que tuve la intervención para que el padre Lori estuviera allí y dejara esta grabación. Luego, curiosamente, a través de un amigo de Bilbao, un ingeniero de Bilbao, Antonio, Félix Antonio,
me ha conseguido las grabaciones que grabó el padre Lori, las 11 horas de grabación. Y esas grabaciones yo he hecho, sacado una copia y se la he vuelto a mandar al obispado para que la tenga. Ahí van pasando todo el que quiso del pueblo, hay todo tipo de personas. Al principio dice el nombre y el carnet de identidad, todo igual que él se identifica en este vídeo, hace identificar a todos. Y entonces cada uno cuenta algunas de, claro, hay algunos que son más sencillos, las grabaciones que dicen, y otras, por ejemplo, como la de don Máximo Ferle, que tuvo una conversión allí en Arabandal, que era un alemán que se convirtió de una altura y una profundidad enorme. Todas coincidentes, en fin. Bueno, pues todo eso yo he procurado otra vez volverlo a mandar al obispado para que cuenten con ese material que creo que es de primerísima mano y de gran importancia. Pero hoy lo que estamos un poco aquí es para recordar a la figura del padre Jorge Lori. El padre Jorge Lori es una persona, bueno, para mí es un santo, pero además un santo muy simpático, un hombre que tiene muchísimas anécdotas y que es genial. Vamos, el padre Lori es un hombre absolutamente genial y de una bondad y de una santidad impresionante. El apellido Lori viene de Francia, de Lorena. El origen de la familia Lori es de Lorena. Pero esta familia después de Francia fueron a Inglaterra y terminaron en Estados Unidos, en Boston y la zona Massachusetts. Y desde ahí empezaron a venir algunos Lori a Málaga cuando en Málaga empezaba la revolución industrial. O sea, estamos hablando principios del siglo XIX. Eh, entonces allí en Málaga exportaba entonces vino y empezaron incluso a haber una industria de altos hornos. Y entonces ahí fue donde entraron y se incorporaron la familia Lori, muy relacionadas con Málaga de toda la vida. El primer Lori que nació ya aquí en España, en Málaga concretamente, era el bisabuelo del padre Jorge Lori. El padre Jorge Lori se llamaba Jorge Lori Miró. Su madre era Miró catalana. Bueno, pues su bisabuelo se llamaba Jorge Lori Oyarzábal. Y este señor nació ya en Málaga, concretamente, nació me parece que tengo yo aquí la fecha, el 9 de agosto de 1822, para situar. Se nace en Málaga, además se casa con una hija de un señor Heredia también, que era un empresario malagueño, y tiene una actividad promotora de muchísimas... él era ingeniero y promueve los ferrocarriles de Andalucía, hace altos hornos, tiene una ferretería muy alta, la Constancia, funda un periódico en Málaga, que era el Correo de Andalucía, incluso el Banco de Málaga, en fin, tiene una actividad tremenda. Pero sobre todo destaca su labor humanitaria, porque en Málaga, en 1854, creo que fue, hubo una epidemia enorme de cólera morbo. Estuvo un año y pico, y las autoridades no tenían medios ni económicos ni para hacer frente al tratamiento y la gente se estaba muriendo por las calles. Entonces este hombre de su propio patrimonio pues pagó todo el tratamiento y la asistencia a todos los malagueños. Consecuencia de esto, la reina, que entonces era Isabel II, le concedió un título, cuando ya pasó el tema de la epidemia, concedió el título de Marqués de Casalori. Entonces ellos tienen el título de Marqués de Casalori, que le viene de la concesión de Isabel II por su ayuda humanitaria a la lucha contra el cólera morbo de la epidemia de Málaga. El Papa, que entonces era el Papa Pío IX, Pío IX, o el Papa Pío IX también le concedió un título, en este caso pontificio, que era el título de Vizconde de la Caridad y de la Encomienda. Todo esto estamos hablando de Jorge Lorín Oyarzábal, bisabuelo del padre Jorge Lorín, el que estamos tratando hoy. Un hijo de este señor,
abuelo, por tanto, de padre Lori fue Manuel Lori Heredia. Y Manuel Lori Heredia, que en la época era de los políticos, estaba Cánovas del Castillo, era del partido de Cánovas del Castillo, pues se presentó y estaba prácticamente electo como alcalde de Málaga. Y estaba comiendo en un café, el Café Inglés en Málaga, y un contrincante político suyo, un periodista, llegó, le dijo, ven, sal a la calle. Y salió y le pegó 2 tiros y lo mató y lo dejó muerto en medio de la calle. Este es el, el abuelo del padre Lori. Y ahora ya vamos a la tercera generación, Jorge Lori Martínez, que era Martínez Heredia. Este es el padre del padre Lori. Este hombre fue un personaje increíble que si tenéis interés hay muchos vídeos porque sobre todo era ingeniero de caminos, canales y puertos, pero él, su gran afición era la aviación. Entonces, toda la aviación española nace un poco de esta figura, de Jorge Lorin Martínez. Fijaros si era genial que él, por ejemplo, cuando empieza a trabajar, está trabajando en una empresa de aviación que también fabricaba furgonetas en Prat de Llobregat, al lado del aeropuerto actual de Barcelona. Y tenía su novia que estaba veraneando en una playa de allí de Barcelona. Y entonces para ir a ver a la playa, a la novia a la playa, pues no se le ocurre otra cosa que autoconstruirse lo que hoy podemos decir un ultraligero, pero fijaros que estamos hablando de la época que estamos hablando, ¿no? Y entonces con ruedas de bicicleta y cosas así, y entonces se iba volando a la playa, aparecía allí, iba a ver a su novia a la playa de Melgar, creo que se llama la playa donde iba a verla. Bueno, esto imagínate el impacto que era. Bueno, este hombre, él era ingeniero y la mayoría de los ingenieros de camino pues eran funcionarios públicos. Lo que ocurría es que como él tenía esa faceta empresarial fuerte, había veces que cuando tenía menos trabajo en su empresa, volvía a la función pública, entonces era funcionario del Estado, y cuando a lo mejor tenía mucho más trabajo, pedía excedencia y se dedicaba al tema de la construcción aeronáutica, sobre todo. Luego se va a Madrid. En Madrid tiene una fábrica, Loring, al lado del aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid, en la zona de Carabanchel. Y allí pues tiene una industria tremenda. Él, por ejemplo, le monta helicóptero al ingeniero La Cierva y en aquel momento España tenía un conflicto en Marruecos, era la guerra de Marruecos, y entonces le fabrica aviones para Marruecos, incluso ya empiezan líneas postales, por ejemplo, la línea de Barcelona a Mallorca, de Barcelona a Melilla, que era para el tema de Marruecos, la guerra de Marruecos. Todo eso era con aviones Lori. Y no solo esto, sino que de pronto inventa, porque este hombre es que tenía una inventiva tremenda, era un hombre también genial, pero yo creo que los Lori es que son geniales. Inventa una línea que unía Sevilla con Buenos Aires, una línea de Zeppelin, de globos que iban, claro, mientras que los transatlánticos de aquella época tardaban 15 días en cruzar el Atlántico, pues en globo conseguían la línea en 4 o 5 días, conseguía llegar, lo que fue un grandísimo adelanto. Esta línea se inauguró con la presencia del rey Alfonso XIII, en fin, estuvo funcionando hasta que ya por fin los aviones, las líneas normales cruzaron el Atlántico, que hasta entonces, pues, para ir de Europa a América, pues tenía que ser los transatlánticos que tardaban muchísimo. Bien. Eh, el 18 de julio de 1936 se inicia la guerra en España, la guerra civil. Ellos vivían en Madrid y les cogen zona roja, en zona republicana. Entonces, claro, él era un hombre católico, su mujer súper católica, y entonces el peligro que tenía en ese momento era tremendo. Entonces, él estaba, en aquel momento, tenía la fábrica, la factoría, pero a su vez estaba trabajando como funcionario en la estación de Atocha.
lo detienen, le hacen un juicio popular que le llamaban y no lo encuentra este hombre en su fábrica, pues había hecho economatos para que tuvieran los trabajadores la necesidad de los víveres de forma económica, había hecho comedores también lo mismo, así se había preocupado socialmente mucho de eso y sus trabajadores de siempre lo querían mucho. Lo que ocurre es que como había aumentado la fabricación de aviones, tuvo que meter gente de fuera. Y en estos que fuera, pues parece que se metieron ahí un grupo de anarquistas y de estos que con el odio este que hubo en aquel momento en España. En fin, la cosa es que a pesar de pasar el juicio este popular y librarlo, porque no tenía ningún encargo que le pudieran imputar a Jorge Lorin Martínez, pues cuando sale lo cogen y desaparece. Entonces la madre empieza a buscarlo por las checas de Madrid, por las cárceles. Las checas eran cárceles populares que en aquel momento de los primeros meses de la guerra, pues detenía a todo el mundo y estuvieron haciendo un exterminio porque mataron a un montón de gente cuando las llevaban a las checas y luego las fusilaban, las llevaban, les decían, vamos a darle el paseo y ya del paseo no volvían. Y bueno, estuve buscando por todos lados y no encontraba. 3 o 4 días buscando y estaba perdido y no aparecía por ningún lado. Entonces de pronto llaman a la casa de teléfono desde la empresa, desde la factoría de los aviones y le dicen, se puso primero la hermana Mercedes. Ella tenía 8 años. Entonces llamó a su hermano mayor, que era Jorge, el padre Lori, que tenía entonces, todavía estaba a punto de cumplir los 15 años, tenía 14 años todavía. Y entonces le dice, mira, te tengo que decir que tu padre ha tenido un accidente y si queréis venir a recoger el cadáver, está aquí en el cementerio de Carabanchel. Esa fue la noticia, eso me lo contaba mi padre Lori. Yo podéis imaginar con la impresión, ese fue un mazazo que él sufrió con solo 14 años, sin tener los 15, y encima solo, él era 8 hermanos, él era el mayor de los 8 hermanos, y en ese momento además la madre no estaba allí en la casa porque la madre estaba buscándolo por Madrid, por las chicas, porque no sabían dónde estaba el padre Jorge Lori. Cuando fueron a reconocerlo, incluso le dijeron que no fueran ellos porque podía ser una trampa para cogerlos también a ellos prisioneros. Entonces mandaron a unos conocidos y estaba irreconocible el cadáver. Lo habían deshecho y lo llegaron a conocer por los zapatos. En aquella época era frecuente que los zapatos te lo hacían a medida y él tenía unos zapatos especiales y lo reconocieron por el zapato. Este fue el tema. Después ellos pasaron allí en Madrid, tuvieron 11 registros de su casa. En los registros con el peligro de que si te veían una estampa o algo religioso, pues te metían en una checa y de las checas pues seguramente ibas al paseo. En los registros, los milicianos que iban al registro, a la madre le decían, te hemos matado a tu marido, ahora el siguiente es este, señalando al padre Jorge Lori, que entonces ya tenía los 15 años. Claro, y a las niñas nos las llevamos a Rusia. Eso, eh, a- eso era increíble. Cuando a mí me lo contaba el padre Lori, era algo impresionante. La, el hambre que pasaron además, porque es que se quedaron sin nada. Le cortaron la luz, pues no podían ni pagar la luz, no tenían comida. Le metieron en la casa además a unos que estaban en una zona de Madrid que estaban bombardeando, y entonces lo metieron allí, al final se hicieron, como unos ocupas se hicieron los dueños de la casa. En fin, las calamidades fueron tremendas. Tantos que, claro, temiendo por la vida del padre Jorge Lori, como ellos habían pasado, la familia tenía una ascendencia que habían pasado por Inglaterra, a través de la embajada de Inglaterra en Madrid, consiguieron que el padre Jorge Loring, con 15 años, lo metieron escondido en un autobús que iba en dirección a Valencia. Valencia estaba en la parte republicana, donde, bueno, no, iba hasta de pueblo en pueblo, no podía ir por los registros que había, pero iba tirado en el fondo del autobús y llegó a Valencia, él solo, pero ya se lo había un poco organizado, y allí un barco mercante que lo llevó a, a esto, ¿cómo se llama? A Francia, bueno, no me acuerdo el pueblo, el puerto donde fue, cruzó
Marsella, ¿no? Cruzó todo el sur de Francia y entró otra vez en España, que ya los nacionales habían llegado a Irún, entró por Irún, de allí él solo se fue por Mérida, por Extremadura, hasta volver a Málaga, donde tenía una tía, y entonces se presentó allí en casa de su tía tenía un montón, su tía Cristina, que tenía un montón de hijos, y entonces su tía Cristina lo mandó al colegio del Palo de los jesuitas para que él siguiera estudiando. Al principio el director del colegio le dijo que el colegio lo tenía lleno, que no podía, pero luego el hombre se quedó preocupado y le volvió a llamar y dice, mira, mire usted, Cristina, mándeme usted a su sobrino que ya le haremos un hueco. Y gracias a eso, decía el padre, gracias a eso yo soy jesuita, porque claro, me educo en el colegio de jesuitas. Luego él, cuando se fue estudiando, quería estudiar ingeniero de los jesuitas, del ICADE, de lo que le llama arenero. Y entonces se fue a Madrid, terminó su estudio y se fue a Madrid a estudiar. Y en ese momento fue cuando le vino la vocación y decidió dejarlo todo para irse al noviciado de los jesuitas. Él incluso tenía una novia y se lo comentó a la novia lo que pasaba y sobre todo a su madre, porque claro, él era un poco la esperanza de toda la familia, porque se trataba de otra vez la factoría que tenían de la fábrica de aviones, que volverla a poner en marcha. Y él, que estaba estudiando ingeniero, era la persona ideal que todo el mundo pensaba, aparte que ellos de los 8 hermanos, eran hermanos, él era el mayor y luego uno que era bastante más pequeño y lo de las otras eran niñas, que en aquella época normalmente una cosa, una empresa de esta estaba pensado más para que lo llevara un hombre. Bueno, pues la madre lo entendió y dijo, no te preocupes, nosotros ya saldremos delante como sea, tú lo primero es tu vocación y tú no te preocupes que te vas al noviciado de los jesuitas. Y así fue como el padre Jorge Loring fue jesuita. Es curioso esta familia que después de lo que estamos viendo, pues de los 8 hijos, 7 fueron religiosos. Los 2 varones, jesuitas los dos, Jorge y Jaime, que era más chico. Y las niñas fueron todas de la Asunción, menos la más pequeña, que era Carmita, que se quedó con su madre, cuidando a su madre, y fue la única que se casó. Y esa tuve yo la suerte de conocerla ya mayor, vivía en Córdoba, y en una ocasión con el padre Lori, pues bueno, me dijo que él ya estaba ya en silla de ruedas, entonces fuimos allí y nos invitó a comer, y una persona extraordinaria, Carmita. Y, y claro, y esa fue la única que un poco vivió y tuvo hijos, que son los sobrinos directos que tiene, son los hijos de Carmita, casado con un señor de allí de Córdoba. Bueno, pues esta es un poco los primeros años del padre Lori. Hay un tema que hablando sobre todo con su hermana, ahora mismo vive Mercedes, que ha cumplido este año 100 años y que quería conectarse con nosotros y no sé si lo habrá conseguido o no porque necesitaría a alguien que la ayudara, pero Mercedes está extraordinaria como todos los Lori, es genial. Una persona simpaticísima y que ha tenido una vida también, que ese es para otro día hablar de la vida de la hermana Mercedes. Bueno, pues me contaba Mercedes que ella de pequeño, para ellos, para todos los hermanos y para los amigos, el padre Lori era un líder, una persona que destacaba siempre. Pero hasta la muerte del padre, pues estaba dedicado a pasarlo bien, a divertirse, a tal. Como estudiante, pues no era precisamente el objetivo principal que tenía. La muerte de su padre fue el que le hizo el cambio radical y a partir de entonces se hizo responsable y era el mejor del colegio y un hombre porque tenía una capacidad, una inteligencia y esto increíble. Y entonces fue un hombre brillantísimo en toda su vida, como sacerdote ha sido y como persona y como todo, ¿no? Aparte de tener esa simpatía natural que tenía, a pesar de que hay mucha gente que le decía, uy,
padre, usted parece que habla a puñetazos, pero es que era la forma que tenía de hablar, pero era puñetazos del amor que él sentía por todo y por su deseo de llevar almas a Dios. Él, cuando tuvo la vocación, se planteó cómo podía él ayudar más a los demás. Era su idea. Entonces él dijo, bueno, un médico. El médico ayuda, no cabe duda que ayuda, pero la ayuda en el tema material, de curar enfermedades o de ayudar a bien morir. Pero al final todos nos morimos y ahí termina la labor. En cambio, un sacerdote te ayuda espiritualmente para la vida eterna y eso no tiene fin. Entonces, el bien que un sacerdote te puede hacer, no hay ninguna otra profesión en la vida que te pueda ayudar más. Entonces él decidió yo, sacerdote. Y se fue sacerdote por llevar almas a Dios y por ayudar al resto, a todo el que pudiera. Esa era su finalidad, eso era lo que hizo toda su vida. Tanto es que cuando él todavía no había sido ordenado, pero ya empezaban los jesuitas, estuvo en Sevilla, pero los jesuitas tienen la formación muy densa, muy importante, y entonces los ponen a dar clases. Estuvo en el Portaceli, que es un colegio de Sevilla, estuvo dando clases. Él, como era de ciencia, daba matemática, química, física y tal. Y luego también él terminó aquí en el Puerto de Santa María, y antes, ya le digo, antes de ser ordenado, estaba dando catequesis y daba catequesis en la cárcel. Había aquí un penal muy conocido, el penal del Puerto, que seguimos teniendo aquí varios centros penitenciarios importantes. En aquella época era de los más conocidos de España, donde había un módulo que era el módulo de sangre, donde estaban, pues había terminado la guerra y precisamente allí estaban pues, gente que habían matado en la guerra a mucha gente y a muchos sacerdotes. Y ahí es donde al padre Lorín se le ocurrió ir a la catequesis, al módulo de sangre del penal del Puerto. Y allí, precisamente, tuvo una vez hablando con un preso, le estaba contando, y el preso le dijo, padre, si a mí esto me lo llegan a decir cuando yo era joven, hoy en día yo no estaría aquí. No me han formado y por eso hoy me encuentro aquí. Este era el padre Lori. De ahí surgió, en su gran libro, es Para Salvarte. El libro Para Salvarte, pues al principio fue unos cuadernillos, que la primera edición lo hicieron en un cuartel, porque él también daba catequesis a los soldados. Y entonces el coronel del cuartel dijo, vamos a editarlo, y editaron unos cuadernillos. ¿Por qué? Porque él decía, los catecismos que había en aquella época eran catecismos pensados en los niños de primera comunión, de 7 años. Y si a mí me resulta ridículo yo presentarme con un catecismo pensado para un niño de 7 años, para yo dar catequesis a un hombre hecho y derecho y que posiblemente ha sido asesino de mucha gente. Entonces él tenía que dar un catecismo para adultos y un catecismo a otro nivel. Y ahí surgió las primeras ideas del libro Para Salvarte. Para Salvarte, que están cerca de los 2 millones de ejemplares en España. Ahora os voy a enseñar la última edición. Pues fíjese, vamos a ver si esto se ve bien. Este es la última edición de Para Salvarte de España. Pero después de esta edición se hizo otra en México, que ya son 3 tomos, que es esta de aquí. Esta, esta es la edición americana, esta en México. Aquí están los 3 tomos. ¿Mm? Claro, esto empezó desde unos cuadernitos pequeñitos, luego hizo como dos Pero está enchufada. rojos y otro azul, era uno para hombres y otro para mujeres, y luego ya los refundió y se convirtió de ser un catecismo a ser una enciclopedia tremenda donde está recogido con una claridad enorme por toda la doctrina católica. Si quiere uno sabe doctrina bien recta, clara y razonada, porque el padre Jorge Lorena sobre todo él razonaba todo mucho. Entonces él decía que la razón y la fe venían de Dios, por tanto no podían ser contrarias, sino que son complementarias.
Entonces toda su vida se dedicó a unir razón y fe para que todos la entendiéramos, pero de una forma lo más razonadamente posible, que no fuera una fe ciega, sino en lo posible una fe razonable. Y esa es la doctrina, no es otra, es la doctrina de la Santa Madre Iglesia, pero de una forma razonada. Esta es la de Padre Lori. Padre Lori también es de destacar que padeció mucho, mucho por enfermedades. Él tuvo tres cosas fundamentales. Él tuvo unos ictus que incluso se cayó alguna vez de la moto, pero él tenía mucho reflujo y resulta que tenía una hernia de hiato que le provocaba hemorragia. Él estando en Lugo, en la Catedral de Lugo, se sintió muy mal y tanto que se metió en el sagrario y se tiró en el suelo porque pensaba que se moría, le faltaban fuerzas. Se repuso, al día siguiente se fue en coche que iba conduciendo a Madrid, porque tenía un acto en Madrid, y dice que fue todo el tiempo parando en las ventas porque que se tuvo un sueño sin fuerza. Y en la celebración que tenía en Madrid se perdió el conocimiento y se cayó. Le hicieron un análisis de sangre y se encontraron que tenía una anemia enorme. Le dijeron: "Mire usted tiene una anemia, usted tiene aquí una hemorragia interna o algo, porque esta anemia no es normal la que tiene usted". Entonces, váyase usted a Cádiz, le repusieron un poco, váyase usted que le haga, que le busquen a ver de cuál es el motivo de esta anemia que tiene. Y cuando llegó a Cádiz resulta que le encontraron la hernia de hiato, pero sangrando interior, y entonces la tuvieron que operar. Por mala suerte de que, bueno, lo operó un cirujano, el mejor cirujano que había en Cádiz de cirugía gástrica, pero metió la pata al final. Y resulta que la costura le dejó cerrado el tubo digestivo y entonces resulta que se moría porque es que todo lo que intentaba tomar lo vomitaba y no había forma, le forzaron metiéndole, en fin, bueno, no entro en detalles, pero se moría y no tenía solución. Cuando estaba en el hospital, en ese momento le llama a un sobrino de un primo, un hijo, que era médico de Madrid, para que fuera para una boda familiar y se entera que está allí en el hospital y pregunta y dice: "No, esto ahora mismo no lo traemos para Madrid". Entonces el hombre se viene a Cádiz, coge una ambulancia y a vida o muerte se lo lleva a Madrid a la Fundación Jiménez Díaz, a la Clínica de la Concepción, de lo mejor que había en Madrid en aquel momento, y estaban varios, creo que eran 5 cirujanos esperándolo allí, y lo operan, se encuentra que tenían necrosado parte del estómago, el esófago se lo tienen que quitar entero, el medio estómago también, en fin, le hacen allí, le suben el estómago hacia arriba y le hacen un apaño con lo que pudieron, pero bueno, pero lo salvaron. ¿Qué ocurrió? Que a partir de entonces, como le tuvieron que quitar medio estómago, pues el padre Lori empezó a adelgazar, él que era fuerte y atlético, y últimamente cuando vemos las fotos de los últimos años, pues era un esqueleto andante que además estaba ya muy encorvado. Entonces esto le provocó además a lo largo de su vida luego una serie de atascos intestinales por culpa de esta operación, que tuvo 8 o 9 atascos intestinales que lo superó, pero que lo llevaba de fondo. Eso era, podríamos decir, la enfermedad de fondo. Él, por ejemplo, por la noche no podía, se tomaba una Coca-Cola y una torta, y simplemente no podía cenar nada más porque de noche, y no se acostaba, sino que lo ponía, se buscó unos colchonetas para estar un poco incorporado y no estar totalmente horizontal en la cama. Pero todo esto él lo llevaba como si no, nunca, yo en la vida nunca le oí quejarse de nada. Era un hombre, él iba a lo que iba, que era a su apostolado, y lo demás le daba igual. Él su apostolado y sus dolores los llevaba consigo por dentro, pero para afuera nadie le decía nada. Pero luego tuvo otra gran enfermedad que fue la que al final se lo llevó, que él había ido mucho en moto desde, tuvo 3 motos, 3 Vespa, porque las quemó luego de tanto tute que le daba.
Y entonces no llevaba, en aquella época no se usaba casco. Él estaba calvo, entonces el sol le iba dando y al final tuvo un carcinoma de piel en la cabeza y él se lo cuidaba cuando podía. Entonces, pues resulta que llegó un momento que lo vieron, le había cogido hasta el hueso y se le veía por las heridas, se le veía hasta las meninges, vamos, estaba. Y entonces le hicieron en Sevilla un médico muy bueno, que lo quería muchísimo, le hizo un trasplante de piel intentando solucionarle el tema de la cabeza, pero no fue posible y no funcionó. Y al final pues ya lo llevaron en los últimos momentos, él no quería por nada, pero los jesuitas tenían en El Palo, precisamente en Málaga, tenía como una enfermería donde llevaban a los mayores y lo llevaron allí. Él ya lo tenía previsto y dice, yo voy allí, pero voy con mi ordenador, porque en los últimos momentos de su vida hizo muchísimo apostolado, sobre todo por internet. Y entonces allí fue por lo que murió, y murió precisamente un día, el 25 de diciembre del 2013 en Málaga. Él, mientras aquí, pues la apostolado que había hecho era bestial. En los astilleros no paraba. Y luego, sobre todo, además se ocupaba de todos los, si había enfermos, había familiares, él estaba siempre encima, procurando que todos recibieran, cuando iban a fallecer, porque recibieran los sacramentos, se confesaran, etcétera, etcétera. Decía que casi siempre, o siempre, vamos, menos en un caso que tuvo que no consiguió, pero siempre conseguía que al final se confesaban. Y dice, a mí me recibían de todas las maneras, y a veces que los recibían insultando, lo echaban y todo. Y dice, pero al final, digo, ¿y usted cómo lo conseguía? Y dice, bueno, yo me iba primero a las monjitas, a las carmelitas descalzas, y le pedía que tenía un problema y que rezara mucho para que el tema saliera para adelante. Y si luego, pues yo también hacía mi sacrificio y si después, sobre todo, con la verdad. Dijo, la verdad es la verdad dura y cruda. Entonces, aunque fuera por miedo, pero al final, cuando tú a una persona que se está muriendo le dices la verdad, termina que se arrepiente de su vida y se confiesa. Y así conseguí llevar a muchísima gente al cielo gracias hasta encima. A las monjitas cuando alguno se les resistía, les reñían. Ustedes nos rezan bastante. Que hay que ver que no hay manera, que me está insultando, que no me deja ni entrar a verlo, ni no sé qué, no sé cuánto. Tenéis que rezar más. Las pobres monjas hacían lo que podían, pero así era Padre Lore, un personaje. Pero claro, Cádiz era, quedaba chico. Entonces, Cádiz, él viajaba por toda España. Yo he ido con él muchas veces y me decían, uy, aquí estuve yo tal año, aquí estuve no sé cuánto. Era rarísimo encontrar un pueblo en en todo el territorio nacional que no hubiera estado él dando conferencias o haciendo ejercicios. Él recorría todo. Pero no solo España, sino que se quedó España pequeño y entonces cogió, iba todos los años. Se iba, al principio estaba un mes, luego se estaba 3 meses en América, recorriendo todos los países de habla hispana. Encontró allí un matrimonio que era en Mexicali, en México, ya casi dando en el norte, casi dando con Estados Unidos. Y Flavia es la señora que le organizaba todos los viajes y le organizaba una gira que eran espectaculares porque es que además llenaba plazas de toros, llenaba, había polideportivos, ring de estos de boxeo y se llenaban enteros. Y luego incluso decían, han estado 2000 personas. Y bueno, pero ¿quién los contó? Dice, no, es que resulta que aquello era de pago. Entonces tú para entrar en una conferencia del Padre Lori, pues pagabas y sacabas tu billete. Y entonces por los billetes que se vendían se sabía lo que había entrado. Claro, de luego con esos ingresos le servía para sufragarse todo el viaje, pero los viajes, los desplazamientos, los hoteles y todo esto al final se autopagaba gracias a que cobraban por la asistencia. Eso aquí en España es un poco impensable hoy en día, pero allí se hacía y funcionaba. Y estuvo yendo, ya estando allí en América, además tuvo varios problemas de atascos intestinales y en el último viaje tuvo una neumonía que lo tuvo ingresado, que parece que se moría en un hospital en México. Entonces ya los superiores, pero ya con 91 años fue cuando le dijeron que ya lo de América lo dejara
y que se dedicara a hacer apostolado desde aquí, que no, físicamente no estaba para ir a América. Y ahí ya, para él fue un palo, porque él quería seguir, no entendía eso de no esto. La, la intensidad que él tenía en el apostolado era enorme, era tan grande que él, por ejemplo, en Cádiz mismo no conocía el museo, no conocía la Cristo de la Catedral, porque él iba todo el tiempo a hacer apostolado, apostolado y rezar y si tenía un poquito de tiempo descansar un poco. Pero él no iba a los sitios a hacer turismo. O sea, cuando iba a, lo mejor a México, que les quería enseñar, pues yo qué sé, las ruinas mayas y no sé qué, no, yo vengo a hacer apostolado, yo no vengo a hacer turismo. Entonces él no hacía en absoluto ni conocía, había muchas cosas que no las conocía, porque él no quería distraer para nada, él era las 24 horas del día dedicado a hacer apostolado o oración y lo imprescindible de descansar, nada más. Él renunciaba, por ejemplo, los jesuitas siempre tienen después del almuerzo un rato de una siesta para descansar. Él renunció a esto y mientras se dedicaba a hacer la traducción de un libro que estaba haciendo, lo otro, o sea, una cosa dedicado el 100% al apostolado. Entonces es tanto así que como anécdota, tiene muchísimas y todas muy simpáticas, ¿no? Os cuento alguna para que hagáis un poquito idea de lo que era el Padre Lori. Esta no me la contó Flavia, la señora esta mexicana. Dice que un día le organiza en una iglesia de México una conferencia y la conferencia empezó a las 6 de la tarde. Entonces él termina la conferencia en una iglesia. Y cuando termina, dice, bueno, pues yo ahora me voy a sentar en un confesionario, si alguien quiere confesarse, pues aquí estoy yo y yo lo confieso. Claro, que pasó, que toda la iglesia estaba llena, en cola se puso que todo el mundo se quería confesar con el Padre Lore. En Cádiz le pasó igual. En Cádiz, cuando la iglesia eran las confesiones por las mañanas, porque había colas por la calle, de gente, colas para entrar en el confesionario del Padre Lori. Bueno, pues aquí pasó igual. Toda la iglesia acá empieza a confesar, llegan las 12 de la noche y todavía había gente que no estaba en cola que no se confesaba. Entonces el sacristán de esa iglesia dice, mire usted, que yo tengo que cerrar la iglesia. Y yo mañana a las 8 de la mañana tengo que estar abriendo otra vez aquí y que yo estoy en mi casa, me tengo que ir, que esto no puede ser así. Claro, padre Lorin decía, bueno, pero ¿cómo voy a dejar yo, si tengo aquí una cola de gente para confesarse, cómo voy a dejar yo sin confesar a esta gente? Y él pensaba por dentro, si le pasa a alguien algo, se muere, lo que sea, sin confesar por culpa de que yo no esté, yo no puedo dejar una cola de gente sin confesar. Entonces le dice, era invierno para colmo, y le dice a Flavia, Flavia, tú tienes la llave del coche, le llevaba a Flavia, le llevaba en coche. Y el coche lo tenía fuera, en la calle. Y le dice, aquí las tengo. Dice, pues mira, si no te importa, me va a dejar el coche. Yo voy a ir al coche y sigo confesando en el coche. Entonces se fueron toda la calle. La cola se fue a la calle. Flavia dice que la pobre, cabrón, no se podía meter en el coche para enterarse de las confesiones, pero dice que hacía un frío horroroso. Y entonces él se metió en el coche y siguió confesando. Terminó a las tantas de la madrugada hasta que no se confesó el último. Él no terminó de confesar. Y eso era una cosa, hacía de lo normal, hacía él era lo extraordinario, era llegar a donde los demás no llegaban. Era una cosa que era increíble en ese aspecto. Otra anécdota, por ejemplo, que está recogida, hay un libro que él tiene publicado que se llama Anécdotas de una vida apostólica, me parece. Y ahí cuenta, por ejemplo, como un día lo llevan a dar una conferencia a una mina de Asturias, una mina asturiana, son minas de carbón. Claro, él ya que lo tenía todo organizado, resulta que se amanece ese día lloviendo a mares. Y la charla iba a ser al aire libre. Allí no había ningún sitio, no había un salón de actos ni nada, y no estaba la mina y al aire libre. Entonces, que lloviendo tanto, dice, pues esto no lo tenemos que suspender. Dice, pero ¿cómo vamos a suspenderlo? Es que, claro, eso no le entraba en la cabeza. Y entonces dice, "Mire usted, lo único que tenemos aquí tapado son las duchas. Claro, cuando salen los mineros se tienen que duchar todos porque es una mina de carbón, imagínate cómo sale.
Y entonces, si a usted no le importa que mientras que se estén duchando los otros, pues a mí me da igual. Y entonces se metió en las duchas, allí se metieron los mineros que iban a escucharlo y además los que salían se tenían que duchar y dice, así que suena un poco feo, pero yo daba una charla a hombres desnudos, porque es que, claro, los que iban a ducharse, lógicamente, pues no estaban con mucha ropa, que digamos, ¿no? Entonces, pero estaba el afán suyo, sobre todo, era el apostolado, a tope. Él se asombraba, por ejemplo, en Astillero de Cádiz, había unas naves grandes que lo usaban de comedor. Allí cuando quitaban las mesas, dejaban una vaquecilla, metían 4.000 personas. Fijaros lo que son 4.000 personas metidas en una nave. Pues él empezaba a darle una charla, y si allí tenía a lo mejor 2 horas de charla, y allí no se oía el vuelo de una mosca. Allí todo el mundo metido en las charlas que le estaban dando el padre Lori. Era impresionante. Y eso lo he vivido yo, que gracias a Dios le he escuchado muchísimas charlas y sobre todo el espíritu que tenía de eso de llegar. Él tenía, por ejemplo, cosas simpáticas como era, él hacía una prueba, vamos a poner, en el confesionario decía, Rézame un Señor mío Jesucristo, como de acto de contrición. Dice, empieza penitente, Señor mío Jesucristo, pero a la mitad de pronto se atasca, se equivoca, se repite. Dice, si uno está en un momento, yo qué sé, en un avión montado, el avión se viene abajo, un accidente. En ese momento hay que hacer un acto de contrición, de verdad, no de atrición, sino de contrición, de arrepentirte por las ofensas que uno ha hecho a Dios. Y si en ese momento tú rezar un Señor mío Jesucristo algo, lo normal es que no te salga, que te atasque, que no te acuerdes, que son momentos. Dice, esto hay que resumirlo mucho. Y lo resumía en 3 palabras. Las 3 palabras eran, Dios mío, perdóname. Dice, con esa sola expresión, el Dios mío, que es por ser Dios, perdóname, es el acto de contrición perfecto. No hay que hacer más inventos. Entonces eso lo decía siempre para que todos tuviéramos, y algunos en un momento de nuestra vida tenemos un momento de esto, antes de esto, vamos a dejarnos de oraciones complicadas. Dios mío, perdóname. Esto tuvo una anécdota en una iglesia en México, fuera de la iglesia, mientras que él estaba dando la charla, hubo un tiroteo. Salieron y se había quedado una persona herida que estaba muriendo. Y entonces él se acercó. Él siempre decía, dice, los moribundos lo último que pierden es el oído. Y entonces él le cogió de la mano y en el oído le dijo, Dios mío, perdóname. Repite conmigo, Dios mío, perdóname. Este moribundo que se murió, dice que cuando lo dijo le apretó la mano como diciendo, no puedo hablar, pero para que él se diera cuenta que estaba pensando en ese Dios mío, perdóname. Eso lo repetía mucho y es un consejo práctico que todos podemos tener cuando ha habido accidentes, cada vez que había un accidente o algo, si cogía en carretera salía corriendo el primero, pues para ayudar al que fuera, pero sobre todo para decirle que dijera, Dios mío, perdóname, y que alcanzara la vida eterna. Esa era la figura del Padre Lori. Luego en Internet ya he dicho que él descubrió el Internet ya muy mayor, pero sin embargo lo dominaba y hablaba con medio mundo. Él tenía consultas del orden de las 8.000 consultas, 10.000, 12.000. Había veces que cuando salía de viaje, pues se le acumulaba y cuando volvía te venía agobiado porque él contestaba todas. Él no, seguro que iba a tener, y tardaría más o menos, pero las contestaba. Entonces él me decía, gracias que tú me llevas en coche, pues he conseguido y voy bajando y ahora ya que tenía 12, ahora tengo pendiente 8.000 de contestar y ahora tengo pendiente 4.000 de contestar. Había muchas que eran consultas muy rápidas, que se podían quedar casi pegar y cortar y pegar y rápido, y otras pues a lo mejor necesitaba pues estudiarlas más. Recuerdo en una ocasión una que era sobre un embarazo extrauterino y en fin, era una cosa médica complicada, e hicimos hasta una consulta en la Clínica Universitaria de Navarra porque le consultaron
el tema, y resulta que en la clínica nos aclararon el tema, decía que cuando los embarazos son extrauterinos, que cuando se quita el embrión ese ya está muerto. Entonces, no es que mate uno, porque, sino que al estar de forma extrauterina, pues está muerto, ¿no? Entonces no hay problema moral, podemos decir, de que sea un aborto, porque no lo es, sino que es que ha ocurrido una cosa que de forma patológica. En fin, este era el padre Jorge Lori. Y bueno, y cuando se fue ya a Málaga, lo único que pensaba que por lo menos él con su ordenador pues seguiría contestándole a todo el mundo. Un hombre valiente, muy valiente, un hombre claro, que las respuestas las hacía de forma nítida, de forma que no daba lugar a ambigüedades ni a malos entendimientos. Él hablaba muy claro, muy valiente y muy ortodoxo con la fe católica y con el Papa y obediente al Papa y al catolicismo. Yo, si queréis, si tenéis alguna pregunta que yo lo sepa, pues estoy a vuestra disposición para hablar del Padre Lori o de lo que ustedes queráis contestar. Vale, Soraya. Y en dos preguntas, seguro que José tendrá las. Le pregunto, veo en la estampita. ¿Me puede hablar un poquito más fuerte? Sí. ¿Me escucha? Mm, ¿Me escucha mejor? Ahora mejor, sí. La estampa que usted nos envió es Sí, porque han comenzado un proceso ¿verdad? Para reconocer las virtudes heroicas del padre Lori. efectivamente, sí. Yo he intentado iniciar un proceso. De momento lo que he conseguido ha sido el permiso para esta oración. Esta oración está escrita por el padre Ángel María Roja, otro gran jesuita ya que falleció, amigo del padre Lori, que yo lo conocí en Salamanca y le dije, padre, ¿usted me puede escribir una oración por el padre Lori? Y dice, encantado. Entonces, una vez escrita, la mandamos al obispado de Cádiz y nos autorizó a que la publicáramos como devoción privada, de momento como devoción, y para pedirle favores al padre Lori. Ahora ya de aquí, de momento, estamos en esto. Lo que tenemos en el libro, en este libro que lo tenéis allí, Sí. en este libro, aquí al final, en la última parte, tengo recogidas las cartas del obispado, la autorización de la estampa y la situación actual. Es muy complicado, los procesos estos son muy complicados. Y encima, en el tema del padre Loring, como os digo yo, dentro de lo del padre Loring hay personas que le chocaba un poco la forma tan directa que tenía de decir las cosas. Entonces, pues, bueno, parece ser que no está muy de moda que se hable tan claro y tan valiente. Y eso, pues, provocaba muchas simpatías en muchos, que nos llegaba al corazón, y en otros, pues, por lo visto, no tantas. Y entonces, bueno, pues aquí estamos. ¿Y por qué piensa que la Compañía de Jesús, que es donde él pertenecía y que fueron sus hermanos durante toda su vida religiosa, no dicen que no van a hacer, que ellos no van a promover la apertura de un proceso de canonización? ¿Qué puede haber pasado dentro de la Compañía de Jesús con sus compañeros? Si también se expresa que muchos los querían mucho y le tenían un aprecio enorme y él trabajaba aportando cuando tenía necesidad, él hacía eventos para aportar dinero a la Compañía de Jesús, pues siempre estuvo con sus hermanos, compartiendo lo que él hacía y sabía. ¿Qué hay más allá de eso? Pues vamos a ver. Yo digo lo que sé. eh, y ya el interior de la Compañía de Jesús, lógicamente, yo no puedo hablar porque lo desconozco. Pero yo sí he estado hablando de este tema con varios jesuitas. Entre ellos, fui a Madrid
ellos tienen la central en España, la tienen en Madrid, y yo estuve hablando con el secretario entonces que era del provincial, que es el que manda en España de la Compañía de Jesús. También hablé, la Compañía de Jesús tiene, en Roma tiene un encargado de los procesos de beatificación que tienen. Y lo que ocurre es que tiene muchísimo, porque me habló que tenían como, no sé si me dijo 39 procesos tienen ahora de jesuitas que están en procesos de beatificación. Pero ellos están ahora muy centrados en el padre Pedro Arrupe, que fue un general de la compañía y que murió en Roma. Y ellos, que tuvo, padre Arrupe, ya no voy a meterme en esto, pero tuvo sus problemas y en fin, fue un poco revolucionario dentro de la Compañía de Jesús. Y está muy centrado en el padre Arrupe y yo creo que un poco, pues los demás los tienen bastante dejados. Y, y está claro, ¿qué ocurre? Que la Compañía de Jesús, si veis los santos que ha habido de la Compañía de Jesús, hay una lista de no sé cuántos, si son 100 y pico, 200 santos que hay de la Compañía de Jesús. Entonces es distinto, por ejemplo, una orden pequeña que el fundador lo van a santificar, toda la orden que sea se vuelcan porque es un santo que van a tener. Pero en cambio de la Compañía de Jesús, como tiene una historia tan grande y ha tenido tan grandísimos santos, pues bueno, pues sería pues, un santo más. Y yo creo que por eso no se están tomando el interés que se debían de tomar. Aparte de que dentro de la compañía pues hay sectores y hay unos que son muy tradicionales a San Ignacio y a San Francisco Javier y al Padre Lori, y otros que son, vamos a llamarlo, un poco más progresistas, que lo ven con más recelo una cosa de esta, una predicación tan clara y tan directa. Eso es lo que yo entiendo. Yo el tema lo he hablado a nivel de Roma y a nivel de Madrid, por supuesto a nivel de aquí del puerto, y claro, eso es lo que me dice el propio obispo de Cádiz, que podría iniciar el proceso. Me dice, hombre, es que lo lógico es que esto quien empujara este proceso fuera de la propia Compañía de Jesús, y es lógico que sea la Compañía de Jesús. Dice que cuando los procesos de beatificación tienen una orden detrás y de la orden de la categoría que tienen, pues lo lógico es que desde ahí sea donde empujen. Hasta ahora yo espero que cambien y mediten, pero hasta ahora pues están, como no se oponen, a lo que a mí me dicen, no, nosotros no nos vamos a oponer, pero nosotros no vamos a ser actores, sino que en todo caso nos plantearíamos si el proceso se inicia unirnos, pero no como actores. Eso es lo que a mí me dicen. Ya más no puedo. El padre Ángel María Rojas, que estuve hablando y me comentaba esto, pues me dijo más o menos lo mismo que yo estoy contando, me lo dijo él. Dice, en la compañía hay muchísimos amigos, muchísimos que admiran mucho al padre Lori, pero bueno, a lo mejor otros lo miran con un poco más de recelo. Ok. Vete allá. Le iba a preguntar si acá No oigo, ¿eh? lo que quieran el libro, pregúntale tú, que cómo lo conseguí. Don Román, que quería preguntarle a Soraya también, que el Sí. libro, lo que quieran el libro, que cómo lo pueden conseguir. Los dos. Pues mira, vamos a ver, el libro, el libro está ahora mismo que se vende, y entonces aquí tiene en la primera hoja, no, en la hoja 4 viene la editorial, La Voz de Papel. Mira, ahí está la dirección, el Ok. teléfono y todo. Ok. Entonces dirigirse directamente a la editorial, La Voz de Papel, calle, bueno, viene aquí hasta el correo, la editorial Libros Libres, y pone compra@libroslibres.com.
Y el teléfono, aquí se... Decía la página 4. Eso, la página 4, ahí está la dirección de la editorial y ellos tienen, yo creo que incluso tienen posibilidades para evitar el, el porte de aquí desde España hasta América. Yo creo que tienen hasta que lo imprimen allí, pues, de un sistema, no sé cómo va, que lo imprimen y se lo pueden dar allí. Porque todo esto, el problema es que al final el libro es más barato de lo que cuestan luego los portes, ¿no? Que es el problema. Pero vamos, pedirlo directamente a la editorial Libros Libres, ¿eh? Te Y digo, en de cuanto todas al maneras, como yo mandé un ejemplar, ahí tenés la sí, dirección de la editorial. perfecto. Y en cuanto al artículo de Garabandal, que es el cuadernito chiquito que mandó. Sí. Ese es que lo doy yo, no está a la venta. Ese lo dejo Claro. yo, como voy dando charlas por un sitio y por otro. Ah, Pues si alguno concretamente lo... Claro, bueno, está también en internet el primero que hice, luego lo he retocado un poco. Hay una página web que se llama Carifili. Entonces, Carifili, poniendo Carifili y poniendo mi nombre, Román Martínez del Cerro, aparece el enlace y aparece el artículo, que viene muy bien porque además de estar el artículo, vienen los enlaces. Que yo recuerdo ahora mismo, viene un primer enlace con el padre Loring, el padre, aparte de lo que hemos visto aquí, el padre Loring también tiene otras cosas, y viene el enlace del padre Loring, y luego viene el enlace con el padre Ángel María Rojas, que para mi gusto, sobre Garabandal, de lo mejor que hay escrito es lo del padre Ángel María Rojas. El padre Ángel María Rojas escribió tres vídeos sobre Garabandal. Y luego, después de morir, han publicado un cuarto que fue la selección de lo que grabó para el documental que se hizo Garabandal, Catarata Imparable. Ahí le pusieron una intervención, pero luego él habló más y entonces todo eso está publicado en unos cuartos. Yo eso lo recomiendo porque fue, para mi gusto, yo que estuve en las apariciones de Garabandal, el que más se aproxima a la realidad de lo que ocurrió allí es el padre Ángel María Rojas. Incluso no solo es por opinión mía, sino que yo hablando con él me dice, mira, yo se lo he mandado a Jacinta, que es una de las videntes, y Jacinta me ha dicho que de lo que ella conoce, lo que más se aproxima realmente a lo de Garabandal fue lo del el padre Ángel María Rojas. No sé si Ángel sabéis, María no sé si... Rojas, ¿verdad? ¿Perdón? Ángel, el padre se llama Ángel María Rojas. Ángel María Rojas, sí. María Rojas. Los enlaces están en el artículo, este que yo digo, es como queridos hijos, Cari, C-A-R-I, y después separado F-I, Fili, y con dos I, Fili. Sí, Ponéis de Cari cariño. Fili, la página. Y Sí, luego querido. ponéis Román Martínez del Cerro y os va a salir el artículo mío. Y ahí Perfecto. están los enlaces del padre Lori y del padre Ángel María Rojas. Sí. Es muy bueno. No sé si sabéis, yo conté la anécdota del padre Ángel María Rojas. Él no, él no vio directamente las apariciones porque era de novicio en Loyola y no le dejaron los superiores ir a Garabandal. Pero sus padres estuvieron siempre y se lo contaban sus padres. Pero él, que era muy enfermizo, tuvo la duda de si sería buen jesuita o no tendría capacidad física por su salud débil de ser jesuita. Entonces escribió una carta, y coincidió que estaba allí el padre Ramón María Andreu, y se lo contó al padre Ramón María Andreu y le dice, mira, ponme una carta y me la das porque yo en mano se la voy a llevar a Conchita para que Conchita se lo enseñe a la Virgen. Dice, si me lo da a mí, va a llegar. Si tú lo mandas directamente, esa carta no llega, porque claro, en Garabandal allí las cartas pues no llegaban. Y así fue, le escribió su carta, le ponía a la Virgen más o menos pues las debilidades físicas o de enfermedades que tenía y si pensaba que podría ser buen jesuita, eso se lo llevó el padre Ramón María Andreu, Conchita se lo entregó a la Virgen, se lo dio y sin abrir siquiera la carta la Virgen le contestó y le dijo, dile a este sacerdote, bueno, entonces era novicio, este novicio, que no se preocupe que yo le daré fuerza para que sea un buen jesuita.
y efectivamente así volvió, se lo dio el padre Ramón, que me ha contestado la Virgen esto, y dice, soy jesuita por eso, porque yo dudaba mucho de que yo tuviera fuerza física para ser un buen jesuita. Y fue no un buen jesuita, fue un jesuita extraordinario, vamos, un santo, como puede ser, me imagino que en su momento, pues también se iniciará un proceso, porque un santo como puede ser Padre Lori, una persona extraordinaria totalmente. Don Román, y con respecto también a la canonización del padre Lorin, también vi la carta del obispado de Cádiz y de Cuesta, que también dice que como de entre las personas que lo conocieron no existe tanta devoción o algo así. Es ¿qué tipo de investigación ellos hacen para entender que no hay suficiente devoción entre los fieles de Cádiz? Eh, Aquí, los que los conocen todos, todo el que la ha conocido, no duda de la santidad del Padre Lori. Eso no lo dudamos, yo no lo dudo. Si el Padre Lori no está en el cielo al lado de Dios, los demás, ¿qué futuro tenemos? O sea, es que es así. Exacto. ¿Eh? ¿Verdad? Claro, es que, eh, pero bueno, es que ahora, yo qué sé, yo qué, a mí me dice, por ejemplo, yo estuve hablando hace poco con el obispo, he hablado varias veces, y me dice, hombre, Román, claro, es que la forma de predicar Padre Lori, pues no está ahora muy de moda. Y viste, don Rafael, por favor, que no está muy de moda. Es que si ahora mismo estuviéramos Jesucristo estaría de moda su forma de predicar. Es que los santos van a ser santos por la moda del momento, es decir, con los momentos que tenemos ahora. Y que digo, yo hay veces que voy a una iglesia y oigo una homilía y digo, bueno, pues esto parece que es sociología o es no sé qué, pero no te llega al alma. Que en cambio el Padre Lori en internet hay 40.000 vídeos suyos, y es que llega directamente al alma y mueve. Yo he conocido gente que mucha y impresionante, que se han convertido escuchando al Padre Lori, porque les llegaba, porque le estaba diciendo un mensaje claro, contundente, pero sin ambigüedades ni pañitos calientes, sino yendo al grano, ¿eh? Esto de que le decía, por ejemplo, oye, yo no creo en el demonio. Y dice, pues mira, hijo, por desgracia, lo vas a conocer el día que te mueras. Entonces, eso hacía pensar a cualquiera, claro, es una contestación dura, pero, pero era así. El padre Lore era muy directo, muy directo. Y después, en cambio, tenía un corazón, era tan directo precisamente por el corazón tan grande que tenía. Claro, hoy en día se predica de otra manera, ¿eh? Ahora se habla muy poquito del infierno, se habla del demonio menos, del otro, lo que antes era la postimería, los estos que se trataban siempre los ejercicios espirituales. Eso no vamos a asustar a los niños, que a ver si luego se quedan sin dormir por la noche, ¿no? Y entonces hay Claro, mucho de esto. Entonces, claro. eso el padre Lori era directísimo y directo y al grano. Entonces, eso escuece, pues sí, escuece. Claro. La Oye, verdad. una pregunta personal que no tiene necesariamente, o sea, personal de los que leí en su libro. ¿Qué son los curas obreros? Porque yo nunca lo había oído. Los Ah, curas sí, obreros. sí, Y lo sí, otro es los propagandistas, que aquí uno lo ve como propagandistas médicos y tiene que ver con la promoción del evangelio, pero aquí yo no conozco sí. esa Te, te orden. lo, te lo digo las dos cosas. Mira, los curas obreros, una cosa que se puso aquí de moda por los años 60, 50 y tantos y 60, que era que había que llegar al obrero directamente a la fábrica. Y entonces era un cura, pero que se metía en la fábrica a soldar. Si por ejemplo era una empresa como es astillero, pues a hacer remache, a soldadura, a subirse en el andamio, y lo que hacía trabajar con los obreros para aprovechar y hacer apostolado dentro del gremio de los obreros donde se metía. Y eso fue lo que el padre Lorin se planteó al principio. Pero claro, le dijo un obrero de allí, dice, mire usted, pero si usted es sacerdote, usted esto que yo estoy haciendo, lo que me va a hacer la competencia a mí, o lo va a hacer mal,
Usted si es sacerdote, haga usted lo que tiene que hacer, que es su labor de sacerdote, y déjeme que yo la soldadura y los remaches los pongo yo. Entonces ese fue el dilema que él se presentó, porque hubieron muchos sacerdotes que optaron por meterse con los trabajadores y a trabajar como uno más, entre ellos. Aquí hubo uno muy conocido que se movía mucho, que por ejemplo pues, se me metía a repartir periódicos, a no sé qué, en fin. Y entonces él vio que no, él, por el razonamiento que le dijo, fue una moda que se pasó, pero una moda que de pronto pensaban que metiéndose dentro de cada gremio, trabajando con ellos, pues ya iba a ser uno más, ¿no? Y entonces el padre Loring llegaba a la conclusión de que no era el camino, que él lo que tenía que ser buen sacerdote dentro de la empresa o dentro de donde fuera, pero hacer su función, no intentar hacer la función del trabajador que no era lo suyo. Esto en cuanto a los sacerdotes obreros. Yo creo que eso se ha pasado ya mucho, pero hubo un momento que se pensaba que toda la solución, todo el apostolado de la iglesia iba por ese camino. Los propagandistas es una fundación típica española, no está fuera de España, que viene del cardenal Ángel Herrera. Aquí en España hubo, un poco antes en la República, hubo un abogado del Estado de un prestigio tremendo, que era don Ángel Herrera Oria. Era abogado del Estado, era periodista, y él se ordenó ya tarde, después se ordenó sacerdote, y no solo sacerdote, sino estuvo de obispo en Málaga y terminó de cardenal de la iglesia. Y entonces hizo una cantidad de fundaciones tremendas. Y entre ellos fundó la Asociación Católica de Propagandistas, que por eso se llama, en nosotros comúnmente llamamos los propagandistas. Entonces estos tienen una universidad de mucho prestigio en Madrid, que es la Universidad CEU San Pablo, que tienen de todas las carreras, desde medicina, letras, arquitectura, tienen dos recintos importantes, uno en el antiguo al lado de la ciudad universitaria y otro en Montepríncipe, a la afuera de Madrid, pero eso a su vez tienen en Barcelona sucursal, en Valencia, en varios sitios de España, en Sevilla también tienen por varios lados, y esos son los propagandistas, son de don Ángel Herrera. Entonces son personas seglares la mayoría, no es una orden religiosa, son de seglares de la vida pública, pero que son católicos y que llevan el catolicismo en su profesión. Ha habido muchos políticos conocidos que han sido propagandistas y sigue funcionando y con mucho prestigio muy bien. Y el padre Lorín tenía mucha predilección por los propagandistas y ellos celebran en octubre todos los años en Madrid, después lo hacen también a nivel provincial. Bueno, pues tienen delegaciones, aquí en Cádiz hay delegación y en Jerez, que tenemos cerca, hay delegación de los propagandistas y celebran, traen gente de prestigio, conferenciantes, que dan conferencias, dan ejercicios espirituales, y hay un congreso anual a nivel nacional en Madrid. Y a ese congreso traen personas de muchísimo prestigio. A ese congreso le encantaba y iba siempre el padre Lori. Y yo lo he acompañado, pues creo que 4 o 5 años he estado yendo con él allí a Madrid al congreso de los propagandistas. Don Román, muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo su tiempo, todas estas historias y todo lo que nos cuenta y nos habla, en este caso del padre Loring, pero también de Garabandal, que es pues, a lo que se dedica nuestro círculo. Estamos muy agradecidos por sus presentaciones, han sido súper instructivas y espiritualmente nos llena también mucho. Así que muy agradecidos por todo, de verdad, en nombre del Círculo de Devotos de Garabandal. Que estamos aquí, son poquitos, algunos conectados, muchos ahora ven los videos, van a ver esta grabación, que se me interrumpió un par de veces por problemas con la computadora, pero que se siguió grabando en los celulares. Así que aquí estamos, parte de los que son del círculo, que los puede ver aquí. Ahí está Soraya, su mamá también está aquí. Así que estamos muy agradecidos por su tiempo, por su ayuda, por su testimonio, que para nosotros es súper importante. Así que, Sí. Muchas gracias, don Román. Muy, muy, Eh, muy.
Le agradecemos mucho su tiempo. Esperamos verlo en algún momento en persona, en Garabandal o en Cádiz y en San Fernando. Y que entonces pues vamos a compartir su grabación a través de nuestra página de Facebook. Y vamos a estar buscando los libros. Hay algunos miembros del círculo que quieren adquirir los libros de Para Salvarte y el libro del Padre Loring. Lo vamos a buscar para que lo podamos promover también, que la gente aquí en Puerto Rico conozca de la persona de Padre Loring y su trabajo. Su video. Mire, el libro, el de la edición española, que es esta que le enseñé antes, una editorial que es esta editorial me parece que depende, Divesa que depende, me parece, de los dominicos. Pero la versión americana, la tiene esta Flavia, que estos son los tres tomos, la última, que está aquí en Europa, nada más que han venido algunos ejemplares así sueltos, pero no la hay. Entonces allí a lo mejor lo tenéis más fácil dirigido a Flavia, que yo si quieres luego te doy el enlace, te lo paso por WhatsApp, Por favor, sí. que es en Mexicali, que Mexicali está pegadito a la frontera de México al norte con Estados Unidos, muy cerca de San Diego, por esa zona. Vale, pues entonces te pone en contacto con ella para ver cómo podemos conseguir también esa versión. Soraya, yo te envío el enlace de Flavia. Está muy bien. Muchas gracias, don Román, y lo invitamos desde ya, el 3 de mayo, vamos a tener aquí con nosotros a don Jorge Fernández Díaz haciendo la presentación de su libro, De Tiempo de María. Sí. Sí, seguro que usted lo tiene bien, pero si quiere unirse a nosotros, está invitado a entrar al círculo ese día, el 3 de mayo, sábado 3 de mayo. Vale, a ver si puedo. Yo sí tengo el libro, lo estoy leyendo ahora precisamente. Es un libro gordito, es también tipo como para salvarte. Magnífico, es magnífico. Lo que pasa es que yo lo estoy leyendo despacito. Y yo con Jorge Fernández Díaz, si Dios quiere, el día 25 tenemos una charla de Garabandal en Salamanca y el 26 en Burgos. Nos veremos, si Dios quiere, vamos a estar allí juntos. Pues dígale que ya usted estuvo en Puerto Rico y que lo esperamos ahí. Hablándonos. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias por todo. Vale, gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Adiós.